Somos esperanza, 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 más que una radio, su grata compañía fiel. En Temuco 101.3, en Angol 93.1. Las 21 horas con 59 minutos. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Muy buenas noches. Hoy día queremos saludarles, ¿cierto? Contentos, agradecidos del Señor por esta nueva semana que estamos aquí junto a ustedes. Estoy solita como conductora esta vez porque el hermano Jaime tuvo un imprevisto en Valdivia, así que no alcanzó a llegar a Temuco. El hermano Jaime Vera, que es el otro conductor del programa, así que les mando muchos saludos y haremos el programa lo mejor que podamos hacer, con excelencia, porque ustedes se merecen lo mejor. Pero también tengo un gran invitado hoy día conmigo. Agradecida del Señor también por la exposición del hermano Leonardo, que hoy día me vino a acompañar, ¿cierto? Yo dije, socorro, auxilio, acompaño, hermano Leonardo, dijo, amén, aquí estoy presente, así que para bendición de ustedes, ¿cierto? Quienes quedaron el otro día con gusto a poco de escucharle cantar, de conocer el ministerio que él tiene, porque cuando uno empieza un ministerio, aunque quede ahí como estancado, sigue esa raíz en cada uno de nosotros y seguimos sembrando de lo que el Señor nos da cada día, así que aquí estamos y agradecidos, como dije, de estar con ustedes. Les doy enseguida los teléfonos, el 452-36-7070 y el 452-31-0320. Ahí están los dos teléfonos por si nos quieren llamar, ¿cierto? Y saludarnos también y pedir oración por cada uno de ustedes que necesite que estemos orando. Ahora, en este momento, ¿cierto? Dejo al hermano Leonardo para que les salude. Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan, nuestros amigos que de alguna forma están en esta etapa de descanso ya al final del día. Y bueno, felices de estar acá a través de la música, de la reflexión y de las historias de nuestra vida que tienen tanto que ver con la vida, ¿no? Con Dios y con el prójimo. Así que muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, como digo siempre, es un placer de estar acá, es un placer, ¿cierto?, de acordarnos de los amigos que nos piden oración, de saludarles también, de saludar a Cristian con Jenny, Marisol, Ricardo y familia, a Gabriel y a los amigos de Valdivia, ¿cierto?, que están en sintonía con nosotros, de saludarle a cada uno de ustedes, a la hermana Besabé y así a Patito Rivera, ¿cierto?, junto a su esposa Teresa, a tantos auditores, a los hogares también de la comunidad La Roca que hoy día sintonizan con nosotros. Y a usted, pues hermano Jaime, de seguro que nos está escuchando y va a evaluar el programa. Aquí estamos contentos, ¿cierto?, de poder estar transmitiendo, ¿cierto?, estar siendo voz necesaria en este tiempo, ¿cierto?, para alentar el espíritu, para alentar el alma y también el corazón de cada una de las personas que necesitan en este momento palabra de aliento. El Señor hoy día se quiere manifestar como se manifiesta siempre cuando nuestro corazón está dispuesto, está abierto a recibir palabra de Él, así sea en la alabanza, en conversación, ¿cierto?, y también con la palabra. Así que agradecidos, como dije antes, agradecida de estar acá, agradecida, ¿cierto?, por cada uno, ¿cierto?, de que tienen un tiempo, que se paran y dice hoy día vamos a escuchar qué quiere decirnos el Señor. Así que vamos a escuchar una canción y de ahí seguimos conversando. Renunciaré a una vida sin valor, a una vida sin razón, donde el hombre es
su Dios. Caminaré los sinsabores del amor, recorreré los pasadizos de su cruz, y tu amor me bastará. Y subiré a los cielos con Jesús, y las estrellas sonreirán y los ángeles dirán: tú eres digno de la gloria y el honor. Solo tú diste tu vida por amor, y tu amor nos bastará. Recorreré las carreteras de cristal, le buscaré con ansiedad, me postraré a sus pies y le diré: te agradezco por amarme con dolor. Tú moriste en esa cruz pensando en mí, y tu amor me bastará. Te agradezco por amarme con dolor. Tú moriste en esa cruz pensando en mí, y tu amor me bastará. Te agradezco por amarme con dolor. Tú moriste en esa cruz pensando en mí, y tu amor me bastará. Cierto, cantaba ahí hermano Leonardo, tu amor me bastará. Claro, cuando nosotros encontramos al Señor, cierto, cuando vivimos para Él, cuando de repente nos detenemos en el camino y decimos ya basta, no queremos seguir guerreando solos, y nos encontramos con este Señor, nos damos cuenta que sí, solo el amor de Él nos basta, porque Él lo es todo en todo, y es lo que practicamos, es lo que vivimos, es la experiencia diaria que tenemos, ¿cierto? Y eso también nos da la autoridad como para hablar de un Dios que es soberano, un Dios que en distintas dificultades, en distintas formas de vida que podamos tener, ¿cierto? Y lo que se nos vaya presentando en las circunstancias que nos da la vida. Podemos, ¿cierto?, decir aún en las penas, las tristezas, lo que podamos vivir, solo el amor del Señor, ¿cierto?, nos va a bastar para avanzar. Así que agradecidas, como digo, de todo lo que Dios hace con cada uno de nosotros. De repente uno tiene un corazón tan lleno de gratitud por lo que vive, por lo que experimenta, ¿cierto?, por las respuestas. Hoy día, como dije, está el hermano Leonardo con nosotros. Nosotros estuvimos orando mucho por su esposa Dalila, ¿cierto? Porque ella tuvo una tremenda complicación al páncreas. Sí. ¿Cierto? Producto de problema en la vesícula. Por la vesícula, ¿cierto? Entonces,
Estamos agradecidos del Señor. Nos fue buena su pasantía por el hospital, como muchas personas, ¿cierto? No tienen buena pasantía, otros tienen buena experiencia, otros tenemos pésima experiencia con el hospital, pero es lo que toca de repente de vivir, pero vemos la mano del Señor ahí. Así que, hermano Leonardo, cuéntenos un poco cómo está la hermana Dalila. Dalila, muy bien, ella está en casa ya y regresó a su trabajo también. Feliz, Sí. ha sido una etapa, si bien es cierto, bien difícil, la que vivimos con su operación. Sin embargo, nos dejó una tremenda cantidad de aprendizajes, de enseñanzas, de experiencias muy ricas. Son crisis que nos ayudan a repensar muchas cosas, ¿no? La forma en que vivimos, la forma en que ocupamos el tiempo. Así que, como sumando y restando todo lo que vivimos, estamos súper contentos con lo que Dios ha hecho, con la experiencia vivida con la gente. Tú contabas, por ejemplo, la experiencia vivida en el hospital, y para nosotros por lo menos fue una experiencia de matices, porque si bien es cierto, el hospital tiene grandes problemas de espacio, fuimos testigos, por otro lado, de la tremenda solidaridad, compañerismo de muchísima gente que la atendió y que se preocupó de ella al interior y exterior del hospital. Muy agradecidos por la atención de los enfermeros, de los médicos. El problema mayor que hay es de espacio, pero gracias a Dios la calidad humana ha mejorado muchísimo. Y por otro lado, la cantidad de amigos que movieron sus contactos para hacer la vida más placentera ahí dentro del hospital. Así que muy agradecidos de Dios y de la gente, contentos con la experiencia vivida. Y como digo, todo ocurre con propósitos muy hermosos. Amén. Cierto, cuando la familia cristiana se une se nota. Sí. Cierto, porque uno recibe de todos lados Sí. el apoyo. Bueno, en nuestro caso hay mucha gente que incluso no siendo creyente se preocupó, y eso también es muy, muy maravilloso, muy especial, como Dios usa a quien quiere. Sí, sí, porque hay un tremendo grupo de hermanos también orando para que el Señor obre las personas que cuidan de uno, ¿cierto? Y nos bendiga. Así que gracias a Dios por esa respuesta, gracias a Dios, ¿cierto? Porque sabemos de que al Dios que vivimos es un Dios soberano. Así es. Cada uno tiene su experiencia. Yo Ujú. yo estoy pasando 3 meses y medio en el hospital cuando se enfermó mi esposo. Sí, me imagino. Vi de todo en el hospital, también me encontré con gente muy humana, pero también aprendí, cierto, de que en el mismo dolor el Señor la usa a uno para bendecir a otras Así personas. es. Así que siempre uno tiene que estar dispuesta, como dije, a servir, a estar ahí donde el Señor nos llama, porque Él es el que nos contiene. En estos casos, cierto que también nosotros hablamos de la necesidad, de las drogas, de los dolores que se sufren hoy día, cierto, de todo lo que estamos viendo, porque es cosa de caminar. Yo me venía en un taxi para acá y pasaba por O'Higgins y había una esquina, un montón de chicos raros ahí, un montón, esperando, no sé qué cosa esperando. Entonces yo le pregunté al taxista, y esos chicos, bueno, me dice, esos son los que se reúnen a tomar, a no sé qué cosa, dice, pero siempre están ese montón de gente parada en la esquina ahí, por necesidad de juntarse. Y claro, la necesidad más grande que tienen ellos es un vacío, porque no conocen al Señor y están buscando en qué refugiarse. Y malamente se están refugiando en cosas de que no les ayuda nada. Como quisiera uno, ¿cierto?, bajarse de ahí, de bajarse del taxi donde venía y empezar a conversar con ellos. Pero cómo te reciben, también a veces es la actitud como uno habla. Yo pienso de que hoy día, en estas situaciones que estamos viviendo, lo que menos tenemos que hacer es enjuiciar. ¿Cierto? Porque también el enemigo nos usa en enjuiciar. Exacto. Y yo creo que nosotros lo que le necesitamos es acercarnos con amor, es atender la necesidad, es mirar a la otra persona su necesidad y no de querer yo arreglarle la situación a ellos, porque es Dios quien se la va a arreglar. El Señor me va a llevar a hablarle, ¿cierto? Y me va a guiar y Él va a atender la necesidad. ¿Pasaba eso con ustedes también, cierto? Sí, claro. Cuéntenos un poco, hermano Leonardo, cómo fue su trabajo, ¿cierto? Porque como usted trabaja ahí, yo vi esta pasada por O'Higgins, Sí, claro. pero usted, yo creo que ve más ahí alrededor donde vive. Y otro día fui al consultorio Sí. y yo decía, ¿dónde está el local del hermano Leonardo? Porque por ahí cerca está, ¿cierto?, su negocio, pero antes estaba más hacia Barros Arana, ¿cierto?, más al lado de la feria, donde más cosas podía haber. Correcto. Pero ¿qué le pasa a uno cuando se encuentra con situaciones así? Es como en la mayoría de los lugares de la ciudad, ¿no? Hay contrastes, hay distintos tipos de personas que confluyen, especialmente ahí en el sector de Barrio Estación, y
de la Feria Pinto. Contraste en el sentido de que muchos de las problemáticas que se asignan a un sector de la ciudad están muy prejuiciadas, ¿no? Por ejemplo, la Feria Pinto fue por años reconocida como un sector peligroso de delincuencia. Entonces quedó estigmatizado también eso. Pero lo que no se dice o lo que no se percibe muchas veces tiene que ver con las cosas positivas que ocurren. Hay un montón de gente muy solidaria. Hay gente que realmente está dispuesta a hacer bien las cosas. En lo particular, nosotros hemos sido receptores de mucha ayuda de la gente del sector. Así que puedo decir que hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay gente muy necesitada, pero también hay gente que está muy dispuesta a servir a otros, a cuidarse mutuamente. Ya. ¿Se encontró alguna vez con situaciones peligrosas? Sí, siempre hay situaciones peligrosas, pero como digo yo, quizás la cosa más simpática que hemos vivido es cómo cuando tú te desarrollas con otra actitud en el ambiente, cuando tú estás dispuesto a servir a la demás gente, cuando tú estás dispuesta a prestar tu servicio en todo lo que puedas, la demás gente siempre te está cuidando. Y eso es lo maravilloso, eso es lo que debería ocurrir, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que le falta a la iglesia de esta época, es cómo ir sembrando de tal manera que la gente misma se preocupe de protegerte, de cuidarte, porque te considera parte de ellos, digamos, te consideran parte de ellos y por tanto te protegen, te cuidan. Entonces es interesante cuando ocurre ese fenómeno. Claro. Es como, yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en el Hogar Osana, ¿cierto? Y bueno, ahí llegaba de todo también. Mucho delincuente llegaba también a hacer su pasantía al hogar, muchas veces a esconderse, otras veces con el deseo de salir adelante, de realmente rehabilitarse, pero a veces están tan encadenados y el mismo ambiente que donde salen se vuelven a encontrar y no los dejan realmente avanzar. Pero yo me acuerdo de que ellos nos enseñaban a nosotros. Nos enseñaban cómo defendernos, cómo teníamos que mirar. Exacto. Y cómo enfrentar también, ¿cierto? Pero lo importante de todo es que nosotros, quien más nos enseña, ¿cierto?, es el Señor. Así es. Porque, ¿saben? Si nosotros, yo hablo de cuando somos cristianos, el Espíritu Santo siempre nos dice qué hacer y qué no hacer. Cuando la gente dice el sexto sentido para otros, para nosotros el Espíritu Santo que nos está hablando, ¿cierto? Y si nosotros le hacemos caso, de hecho, de que nos va a usar y nos va a llevar. Y también cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a pedirle al Señor que sea Él actuando en nosotros, que Él ponga su mirada en nosotros. También hasta nuestra mirada cambia para las personas que a nosotros muchas veces no nos agradan, ¿cierto? Así es. De mirarla diferente, de escucharla, de atenderla, de atender su necesidad, de estar dispuesto y sobre todo en este tiempo lo que más se adolece, ¿cierto?, es que no hay quien escuche. Y dentro de las iglesias también lo vemos. Así es. ¿Cierto? Cada uno habla y no se detiene a escuchar. Muchas veces la gente clama por una necesidad que uno ore por ello o por querer ser atendido y se termina la conversación y lo que escucha de la otra persona, oh, qué bueno que te vi, qué bueno que estés bien, y no escucho nada de lo que se le dijo. Nos ha pasado, ¿cierto? Sí, claro. ¿Saben por qué? Es porque estamos corriendo muy rápidamente y no estamos haciendo la tarea que el Señor nos manda hacer. Yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que, como dije delante, de pararnos, de escuchar, de ser empático con la otra persona. Si queremos tener, como le dijera yo, éxito, si queremos tener éxito en hacer bien la misión que el Señor nos manda hacer, lo primero que tenemos que hacer es tener empatía y buscar a la otra persona, ¿cierto? Porque tiene una tremenda necesidad y escucharla también. Esto se los digo a ustedes, quizás auditores, porque muchas veces, y uno escucha de las demás personas, ¿cómo te puedes meter con ellos? Yo recuerdo que en un tiempo que nosotros con mi esposo pastoreábamos una iglesia acá en Temuco, nosotros nos vestíamos común y corriente. Nosotros salimos sin llegar a la iglesia, éramos unos hippies, común y corriente. Mi hija también sigue siendo una hippie, porque yo creo que lo lleva en la sangre eso de ser así,
no preocuparte mucho por la apariencia física. Y también, cierto, de repente se nos decía que como pastores debíamos ser diferentes, pero ¿cómo tú eres diferente cuando, siquiera en tu forma de vestir, muchas veces estás marcando una tendencia que está por sobre las otras personas? Entonces, ¿cómo te identificas con ella? Yo creo que hasta en eso tenemos que nosotros tener ese cuidado de identificarnos, de estar cerca, de que nos sientan, que realmente somos sinceros, que no estamos de apariencia a querer acercarnos a ellos, sino porque vivimos una forma diferente de vivir y queremos que ellos también la vivan. Y la única forma es extendiendo la mano y actuando con ellos como con empatía, para que realmente vean que uno puede ayudarle y puede mostrarle a un Dios que es soberano y un Señor Jesús que le hace cambiar sus vidas, ¿cierto? Amén. Vamos a escuchar, la hora empieza como a correr, pero vamos a escuchar al hermano Leonardo cantar para nosotros, para el Señor primeramente que nada, ¿cierto? Y nosotros disfrutar de la palabra cantada por el hermano Leonardo. Que el Señor les bendiga. ¿Por qué no hacemos un trato y hablamos un rato sin miedo al reloj? ¿Qué te parece si yo pongo una pausa en la voz? Sentir que nuestras miradas se cruzan y abrigan, que el corazón diga cosas que a veces se olvidan. ¿Por qué no hacemos un trato, mujeres y hombres, dejando que lo divino imprima su nombre? Y si quedamos desnudos, nos cubra su amor. ¿Por qué no hacemos un trato? ¿Por qué no hablamos con Dios? ¿Por qué no hacemos un trato y entretejemos los lazos de la libertad? ¿Qué te parece si tú dejas tu culpa en la cruz? Si aquel madero se ha alzado en la cumbre del tiempo, es porque la indiferencia ha quedado sin triunfo. ¿Por qué no hacemos un trato, mujeres y hombres? Porque la soledad con su miedo se esconde, pero el amor con ternura preguntando está. ¿Por qué no hacemos un trato? ¿Por qué no hacemos un trato? ¿Por qué no hacemos un trato? ¿Por qué no hablamos tú y yo? Como que uno queda como que uno queda transportado, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué no hacemos un trato? Sí, eso nos dijo el Señor, nos dice el Señor, ¿cierto? Mucho tiempo atrás. ¿Por qué no hacemos un trato tú y yo? Dice el Señor, ¿cierto? Y caminamos juntos. Uh-huh. Y en este caminar juntos uno puede disfrutar de las delicias de Él, ¿cierto? Podemos disfrutar de cómo Él nos enseña a caminar, cómo nos enseña a mirar, cómo nos motiva, ¿cierto?, a que otras personas miren como Él. Uh-huh. Cómo poder contagiar a ustedes que nos están escuchando, ¿cierto? Que vean esa necesidad que hay hoy día, que la iglesia se mueva. Cuando uno mira Temuco, realmente como que te empieza a dar pena. ¿Por qué estamos cuidando tanto nosotros nuestras casas? Porque nos pasa. Vemos gente que de repente se pasea por afuera y uno dice, yo al menos digo, gracias a Dios que tengo estos tremendos perros y le tienen miedo a mis perros. Uh-huh.
pero a los alrededores siempre con el temor de entrar a robar y todo lo demás, porque no vivimos una vida segura. Así es. Pero también yo creo que hay una cosa que nosotros hemos bajado la guardia y es orar. Orar por la protección. Unirnos como iglesia, como decíamos el jueves pasado igual. No ponernos una bandera. La bandera la formamos nosotros, la creamos nosotros acá. Yo creo que tal vez el problema más complejo que estamos viviendo está relacionado con el tema de comunicación. A propósito de la canción que hace un rato atrás cantaba, no sabemos comunicarnos desde el corazón. Hay un problema tremendo ahora, especialmente a través de las redes sociales, ¿no? Hay un cúmulo de gente queriendo decir cosas, pero nadie quiere escuchar. Y eso lo puedes llevar a todo nivel, a nivel de iglesia, a nivel de hogares. No hay tiempo para escuchar, para escucharnos, para detenernos a disfrutar de la presencia de los demás. Porque escuchar no solo tiene que ver con decir, con oír o en el caso de hablar, de decir cosas, sino tiene que ver con cómo somos capaces de percibir a Dios en nuestro entorno. Porque se ha vuelto tan religioso todo, nuestro lenguaje incluso es extremadamente religioso, y nosotros muchas veces pensamos que estamos comunicando a Dios cuando lo que en realidad estamos haciendo es hablar de un Dios muy místico, claro, de un Dios tan lejano. Entonces yo creo que tenemos que revisar nuestro lenguaje, no solo el lenguaje verbal, ¿no?, sino la forma en que estamos comunicando la vida diariamente, la forma en que estamos relacionándonos con las personas, la forma en que estamos escuchando a los demás, la forma en que estamos expresando que los demás nos interesan. Entonces, cuando hablo de comunicación, yo siento que la mayor crisis es a ese nivel. Por eso que el texto bíblico dice que el verbo se hizo carne, hablando de Dios como el verbo, como la palabra. El gran milagro de Dios en Jesucristo es encarnarse y a través de esa encarnación comunicó al mundo su verdad, pero a través de un lenguaje encarnado. Nosotros hacemos todo lo contrario, espiritualizamos el mensaje. Sí. Y la gente no nos entiende. Hablamos de tantas palabras y verbalización de cosas que la gente no nos comprende, por más que nosotros queramos. Y es porque definitivamente decimos con la boca una cosa, pero con nuestra vida estamos expresando y comunicando otra. Entonces yo creo que esta invitación de hacer un trato es para aprender a hablar desde el corazón, aprender a ser vulnerables y transparentes. Si hay algo que la gente de afuera, los que no son creyentes, nos reclama, es nuestra falta de coherencia y de transparencia. No nos quiere ver perfectos, no nos quieren ver perfectos, pero nos quieren ver transparentes. Y normales. Exacto. Entonces, normales, claro. Yo creo que tenemos que revisar mucho la forma en que estamos comunicando, tantas cosas que hay que comunicar ahora, ¿no? Especialmente que la gente se siente tan sola en un mundo lleno de gente, ¿no? Es una soledad entre las multitudes, es una soledad muy dañina. Sí. Y destructiva, y eso pasa porque no estamos comunicando bien el amor, ¿no? O sea, por más que lo queramos decir con nuestros labios, nuestra vida no lo expresa, ellos no lo ven, ¿no? En otras palabras, no es un amor encarnado, como en el caso de Jesús, ¿no? El verbo se hizo carne. Hoy día transformamos la carne en verbo, ¿no? Estamos permanentemente hablando demasiado, tal vez. Claro. Y lo otro que... en eso mismo que dice Leonardo, ¿cierto? Nosotros lo vemos en la iglesia y lo vemos afuera. Nosotros en la iglesia tenemos un lenguaje que nos vamos a entender tan bien porque todo lo leemos la palabra, hay términos que son para iglesia, ¿cierto? Porque estamos todos en un espíritu, entre comillas, ¿cierto? Todos juntos ahí y nos entendemos porque sabemos de qué hablamos. Así es. Pero nosotros en la calle no podemos hablar en el mismo lenguaje. No. Porque no hablamos con gente que tiene el Espíritu Santo dentro de ellos, ¿cierto? Ni tampoco el mismo vocabulario, porque tampoco leen la palabra. Entonces no usan los mismos términos que usamos nosotros. Y yo creo que eso también nosotros tenemos que aprender a compartir. Como dije antes, que tenemos que ser empáticos. Tenemos que ser normales. Sí, diría cotidianizar la fe. Claro. En un mundo donde la fe se volvió cultocéntrica y templocéntrica. Claro. O sea, muchos cristianos no conciben el cristianismo fuera de los templos, cuando en realidad debería estar fuera de los templos. Es que afuera de los templos está el cristianismo. Sí, pero el gran problema no es solamente sacar a Dios del templo, sino
es cómo ver a Dios en todas las cosas en la cotidianidad, es decir, cómo servir a Dios con lo que haces, cómo transformar tu vida en un ministerio, cómo transformar cualquier campo de acción humana, es un campo de servicio a Dios, es un campo ministerial, como quieras llamarlo, y esto tiene que ver con cómo estamos mirando la vida en su aspecto cotidiano, es decir, aprender a mirar nuestro entorno con otros ojos, entender que la vida es un permanente milagro, el contacto con los demás, la posibilidad de interactuar con otros, la posibilidad de servir a los demás, la posibilidad de estar para los demás, es un milagro maravilloso. Sí. También eso de compartir lo que el Señor nos da a nosotros, ¿cierto? El de saber que muchas veces cuando hay necesidad, como atenderla. Cuando alguien te dice, porque sabe que eres cristiano, sabe que eres de oración, ¿cierto? Y de repente te cuenta que algo está pasando y necesitas que ores por él. Uh-huh. Y uno dice, ya voy a orar. Pero ese ya voy a orar, ¿lo vas a hacer realmente? Muchas veces no lo hace uno, honestamente, porque pasa el día, llega el cansancio de la noche, y cuando nos acordamos que fuimos al centro nos encontramos con distintas personas, ¿cierto? Eso también pasa por lo mismo que estábamos conversando, pues de que como todo es culto céntrico y templo céntrico, es difícil asociar la oración con lo cotidiano. Claro. Con el caminar diario, con la oración en el trabajo, con hacer de tu vida una vida orante. Entonces, claro. Eso es lo que debería cambiar en cierto modo, ¿no? En nuestra forma de cómo hacemos para cotidianizar a Cristo, para cotidianizar la fe. Me gustaría compartirles una canción que escribí hace tiempo justamente pensando en esto, en cómo ver a Dios en las cosas simples, en la flor, en el río, en los árboles, en las arrugas de un anciano, en la maravilla de los ojos de los niños, en la sonrisa, etcétera. Esta canción que me gustaría compartirte habla de eso y se llama Desde mi ventana, justamente porque un día yo estaba en mi cuarto, en mi casa, y mirando por la ventana y vi como un árbol se movía con el viento y comencé a pensar que esa podía ser la forma en que Dios me estaba comunicando algo. Y eso es lo que no sabemos ver, ¿no? No sabemos ver a Dios en la creación, por ejemplo, como deberíamos. Y esta canción se llama así, Desde mi ventana. Por mi ventana, mirando el mundo que sonreía, el cielo lloraba flores, la tierra aplaudiendo al sol. Un día por mi ventana escuchaba al mundo que me decía: no llores, que la alegría, los ríos la hacen canción. Se ha despertado el jilguero, los mares se han azulado. ¿Qué vamos a hacer mañana con este mundo que se nos dio? ¿Qué vamos a hacer mañana con este mundo que se nos dio? Ventanas se abran en los caminos, podremos ser testigos del arte de su amor. Ventanas se abran en los caminos, podremos ser testigos del arte del amor. Por mi ventana, mientras el viento se divertía, un hombre no tuvo tiempo de saludar a una flor. Un día por mi ventana vi que el silencio y la alegría le contaron a la vida que encontraron al amor. En ese candor de un niño, en las arrugas de un viejo. ¿Qué vamos a hacer mañana con esta vida que se nos dio? ¿Qué vamos a hacer mañana sin los recuerdos de un gran amor? De
gran amor. Sí, que se abran las ventanas, ventanas, se abran en los caminos, podremos ser testigos del arte del amor. Ventanas se abran en los caminos, podremos ser testigos del arte de su amor. Ventanas se abran en los caminos, podremos ser testigos del arte del amor, del arte de su amor, del arte del amor. Que así sea. Amén. Hermosa canción, cierto que, bueno, la alcancé a escuchar un poco porque justo fue a atender el teléfono, la hermana Betsabe que estaba conversando, ¿cierto? Pero sabemos que el Señor nos usa con distintos dones que nos da. Ujú. Sí, pues ojalá que a medida que vaya pasando el tiempo y la gente vaya entendiendo este nuevo lenguaje cotidiano, ¿no? De la fe, podamos, estas ventanitas que se van abriendo, que tienen que ver Sí. con aprender a ver el mundo de otra manera, de ver lo cotidiano de otra manera, de ver a Dios en lo cotidiano, de la manera que Dios está en todas partes, ¿no? Sí. Y hay otra cosa de que es como un llamado de atención, que yo siempre pienso que cuando alguien me para decirme, sabes, Leo, necesito que ores por mí, estoy pasando por esta situación, si alguien abrió su corazón para decirme, necesito que ore, es porque tengo que orar ya. Ujú. Y yo creo que como hijos del Señor, nosotros debemos hacer esa locura, porque para los demás, cierto, puede ser una locura. Sí, y tal vez mirar más allá, porque si alguien te pide oración, no solo está pidiendo que ores, te lo está diciendo de una forma clásica, ¿no? Pero en el fondo te está diciendo, oye, estoy solo, yo necesito ayuda, yo necesito que me acompañes. Sí. Entonces, no es solo la oración, Claro. es una persona que está pidiendo auxilio, te está diciendo, Sí. oye, mira lo solo que estoy. Ahora, y eso no significa que no ores, ¿no? Porque la oración es tan vital en todo lo que hacemos, pero es nuevamente aprender a escuchar. ¿Qué es lo que nos está diciendo esa persona? Nos está Sí. diciendo no solo que ores por mí, está diciendo, Claro, mira la te necesidad que necesito, tengo, mira te lo solo que me necesito. siento, mira lo desangrado que estoy, mira lo frágil que me siento. Y eso es lo que tenemos que aprender a escuchar, Claro. ¿te fijas? Y ese es el lenguaje que el Señor nos da dentro de la iglesia para ocuparlo, o sea, dentro del templo, para ocuparlo afuera, en la calle, Exacto. o donde nos toque desempeñarnos, a uno en oficina, atendiendo público, ¿cierto? O en una reunión de vecinos, o en un taller, donde a ti te toque elaborar, a donde estés. Es Sí. un lenguaje y es una necesidad que tenemos que empezar a cubrir. Sí. Y debemos de empezar a estar atento a lo que el interlocutor está al frente de nosotros y que quiere saber algo, ser atendido, ¿cierto? Que sabe que yo tengo algo para él. Ujú. Y eso es lo importante. Yo tengo un sello especial. El Señor lo pone y la gente lo ve. Cuando yo dejo que la gente lo vea, es porque yo estoy siendo consecuente con lo que digo que soy. Ujú. Y eso debemos de aprenderlo, ¿cierto? Y eso debemos de vivirlo hoy día, que cuesta tanto vivirlo, y más con las situaciones religiosas que pasan hoy día, donde todo lo que religiosamente, no estoy de distintos lados, porque sin enjuiciar a nadie, ¿cierto? Pero últimamente todo lo que es religioso se empieza a convertir como poco creíble. Sí, es cierto. Claro, por la falta de consecuencia Y también por la forma en que estamos comunicando la vida, po. también. Hay una falta de comunicación tremenda. O sea, fíjate que lo más terrible de lo que está pasando hoy día tiene que ver con el desapasionamiento de cómo vives. Vives con lo justo nomás, vives haciendo lo justo. Si tú logras encontrarte con una persona apasionada con lo que hace, esa persona te va a comunicar mucho hasta en la forma en que realiza su trabajo. Porque tú ves por todos lados mucha gente muy, muy frustrada trabajando. Me refiero yo a cosas laborales, ¿no? Es decir,
una persona que realmente está reencantada con la vida siente que está haciendo la cosa más extraordinaria del mundo y por tanto tiene que reflejarse en todo lo que hace, no necesariamente en aquellas cosas que espiritualizamos, ¿no? A veces queremos asociar todo con la fe, con un lenguaje religioso, pero fíjate qué tremendo va a ser cuando alguien en su trabajo normal de todos los días lo hace apasionadamente, atiende a las personas apasionadamente, saluda apasionadamente. Esa persona ya va a marcar una diferencia. Eso es lo que va a establecer la pregunta en la gente. Sí, sí. ¿Te fijas cómo en la comunicación tenemos tanto que aprender en eso? Sí. Y es porque justamente estamos comunicando religiosamente, como tú decías. Sí. Y el Señor nos hace vivir un evangelio. Como dije antes, ser consecuente con lo que nosotros decimos ser. Porque muchas veces nosotros decimos una cosa, pero nuestra actuación no es lo mismo. Sí. Entonces, y más aún cierto, por nuestro carácter, por nuestra forma de ser o por lo que nosotros somos muchas veces. Entonces, también es un trato del Señor para cada uno de nosotros. Así es. Yo lo digo por experiencia, ¿cierto? Porque yo tengo un tono de voz, una forma de hablar, ¿cierto? Que de repente parece que en vez de decir, por favor, estoy mandando, pero me cuesta mucho. ¿Verdad? Claro, porque tengo ese tono de voz, tengo esa forma de... No sé, creo que es un sello que tengo, no sé. Una característica suya. Claro, es una característica de mi personalidad que muchas veces traté de cambiarla, pero cuando trato de ser suave no soy yo, porque no es la Leo. A ver, entonces, yo creo que con lo que nosotros, como nosotros somos, también, si somos consecuentes, nos van a aceptar como nosotros somos. Así y eso es lo importante. Exactamente. Miren cómo ha pasado rápido la hora. Yo quiero saludar, ¿cierto?, a los hermanos, ¿cierto?, de la comunidad de La Roca, de Valdivia, los distintos programas que tenemos allá, programa Residencia Adulto Varones, programa de Personas en Situación de Calle, programa Residencia Adulto Mujeres, en la Unión también con programa Adolescente con Infracción a la Ley, y programa Ambulatorio Intensivo en Adultos, eso es la Unión. También, cierto, tenemos programas juveniles en Angol, juveniles también en Imperial y en Villarrica. Así que les saludo esta noche, cierto, a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, cierto, que les siga usando. Y aquí estamos nosotros haciendo programa para ustedes también. También para el hermano Gabriel con el proyecto que tenemos de calle acá en Temuco, ¿cierto? Un proyecto que estamos empezando con La Roca, así que de poco vamos sembrando, hermano Gabriel, para después ser todos uno solo y trabajar juntos. Que el Señor les bendiga, que les aliente y que el Señor les use mucho. También, ¿cierto? Hay peticiones de oración por el hermano Manuel Fuente Alba, ¿cierto? Quiero oración de sanidad, la hermana Claudia Álvarez, liberación y sanidad. Así que vamos a estar orando por ustedes, ¿cierto? Por cada enfermo que nos ha presentado oración este tiempo, por la colega, ¿cierto? Carmen Gloria, te abrazo desde aquí, Carmen Gloria. El Señor se va a glorificar en esta enfermedad, ¿cierto? Que te está tocando vivir. Somos muchos que te estamos extendiendo las manos en oración y sabemos que el Señor nos va a dar una tremenda victoria en restaurarte completamente. Así que un abrazo, amiga, que el Señor te bendiga mucho. Y así a cada uno de los hermanos que necesita oración, de los que nos han llamado antes, ¿cierto? Estamos orando y estamos pidiendo que el Señor cada vez ponga su mano cariñosa sobre cada uno, su mano cariñosa y poderosa. Él es el Todopoderoso. Siempre, nunca nos olvidemos de eso. El Poderoso podrá herir nuestro cuerpo, pero el Todopoderoso está con nosotros y nos da... es cierto, nos da palabra y nos da esa forma de vencer aún en la adversidad de las heridas, ya sean del espíritu, de la carne, o también de alma, ¿cierto? De la depresión y todo lo que viene, que uno muchas veces no las entiende, porque el enemigo también trabaja muy astuto en ello, ¿cierto? Antes de seguirse, como este tiempo vuela, voy a meditar un poco en la palabra, ¿cierto? En la prueba. En la prueba que nos toca vivir cada día.
Cuando uno va al Antiguo Testamento, va al pueblo que el Señor formó, al pueblo de Israel, y lo ve cómo ese pueblo creció, cómo se desarrolló, ¿cierto? Cómo lo sacó de Egipto, cómo lo llevó por el desierto, cómo ellos salieron, ¿cierto? Pasando entre prueba y prueba, hasta que empezaron a salir, llegan a la orilla, ¿cierto?, del mar Rojo, quieren cruzar. ¿Cómo lo hacen? Si está el mar al frente y detrás, ¿cierto?, vienen los egipcios con sus carros, sus soldados y todo, y empiezan enseguida a reclamarle al que los va dirigiendo, que es Moisés. Y Moisés, ¿qué tiene que hacer? Mira al Señor, ¿cierto?, y le dice, ¿qué hago, Señor? Y el Señor le dice, ¿y qué me preguntas a mí? Avanza. Porque Él entregó todas las herramientas, ¿cierto? Y ellos siguieron caminando, pero también en ese caminar día tras día, ¿cierto? Nos encontramos en una parte donde ellos van casi 3 días caminando, sabiendo de que van a un camino a la libertad, que ya no son esclavos, sino que son libres. Pero tienen ellos mucha sed, se les empieza a agotar la esperanza, la fe, la paciencia. Y rápidamente, ¿cierto?, se olvidan del poder del Señor que lo rescató de esa terrible y cruel esclavitud. ¿Y qué pasa? Llegan, ¿cierto?, con toda su necesidad, ya estando libres, ya no tenían más cadena ni látigo, pero ¿qué pasa? Estaban sin agua. Y cuando llegan a darse cuenta, ¿cierto?, toda la necesidad que empiezan a sentir, ¿cierto?, cuando uno empieza a pasar, porque si vamos comparando la vida del pueblo de Israel con nuestra vida, es bien parecido a todo lo que nosotros vivimos. Es bien parecido a lo que a ellos les pasa. Ellos de repente piensan que se empiezan a confundir, se sienten castigados, piensan que ya Dios no está con ellos, que es un ataque del diablo, y ¿por qué tenemos tanta sed? Y se olvidan de que todo lo que los fue llevando fue una preparación, nos fue formando, porque el Señor necesita formarnos, necesita darnos un carácter a cada uno de nosotros, necesita que seamos organizados y obedientes, fieles, que reconozcamos a Dios como Señor, que la vida, ¿cierto?, nuestra, ante todo, ¿cierto?, está el Señor, de tal forma que en esa búsqueda real de Dios podamos discernir las causas de las aflicciones de las cuales nosotros vamos pasando. Así también le pasaba al pueblo de Israel. Pedro, en primera de Pedro, del 3 al 9, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por una resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por poco tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada en Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Esa es la hermosa palabra del Señor. Amén. Así como aquellos israelitas, nosotros también hemos sido liberados, y así también somos educados y probados en la fe, y esto se hace más llevadero sabiendo que Él siempre está ahí, nos ve en la prueba y no nos abandona, y ya tiene preparada la salida al fin, la salvación del alma. No nos olvidemos, ¿cierto?, que el principio de Adán, ¿cómo fue llamado Adán? ¿Se acuerdan? Alma viviente. Así se le decía a Adán en el principio. Y en esos 3 días que ellos iban avanzando, como empecé diciendo, ¿cierto?, aproximadamente habían caminado como 25 kilómetros. Y ya, ¿cierto?, con un tremendo desánimo. Y tal vez con mucha rebeldía y con impotencia. Cuando allá a lo lejos comienza, ¿cierto?, ya tanto cansancio y comienza a perfilarse o a ver que hay agua. En respuesta al reclamo,
al fin de la agonía de la sed y empiezan a correr ansiosos. ¿Y saben? Llegaron a Mara y no pudieron beber el agua. ¿Por qué estaban amargas esas aguas? Y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Ya? Pero, como digo, la prueba no terminaba allí, las aguas no se podían beber y estaban amargas. Como amargos fueron sus pensamientos, sus palabras, su rabia. ¿Cuántas cosas? Todas ellas le llevaron a murmurar contra Moisés y contra el Señor. ¿Te ha pasado, no? Cuando nos empiezan a pasar cosas, ¿cuánto nos amargamos? ¿Cuántos pensamientos se vienen a nuestra mente? ¿Cuánta frustración? A veces, ¿cuánta rabia? Y esta reacción, cierto, no nos puede extrañar, porque así como vemos al pueblo de Israel, muchas veces lo hacemos nosotros también. Pero, ¿saben? Había una respuesta ahí. El Señor tenía una respuesta para el pueblo de Israel. ¿Qué hemos de beber? Paz y dulzura. Cuando nosotros preguntamos ¿qué hemos de beber? Esta pregunta viene a acompañar cada creyente que se encuentra en la prueba y con sinceridad buscar la respuesta correcta. Muchas veces optamos erróneamente y bebemos de otras fuentes y no buscamos lo que el Señor quiere darnos a nosotros. En ese tiempo no tenían, el pueblo no tenía televisión ni nada parecido, ¿cierto? Como ahora, de repente... ahora tenemos la tele y tenemos muchas otras cosas y nos desviamos y buscamos muchas otras cosas que están a nuestro alcance y que nos desvían de buscar realmente al Señor y buscar en Él la fuente de paz y de dulzura que puede endulzar nuestra vida y nuestras necesidades y lo que nosotros estamos pasando. ¿Cuántos pensamientos en la cabeza de los israelitas, cuántos pensamientos en la cabeza de Moisés ya empezaban a tener una rebelión, cierto? Que se habrían cuestionado a sí mismos, que habrían pensado hasta de renunciar. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros igual? ¿Dónde ponemos la confianza? Entonces, Dios no nos había preparado, ¿cierto?, a Moisés durante 80 años para enfrentar esos momentos. Dios no nos prepara a nosotros, si nosotros miramos nuestra vida, no nos prepara para enfrentar momentos en que nosotros nos empecemos en vez de buscar una solución, en vez de buscar la paz y la dulzura del Señor, ¿cierto? Empezamos a cuestionar. Tenemos que, a pesar de las dificultades que nosotros empecemos a vivir. Así que yo les aliento, les motivo, ¿cierto?, que nosotros salgamos adelante, que podamos mirar al Señor, que el Señor puede endulzar esas aguas como las endulzó, ¿cierto?, en Mara, puede endulzar las aguas a cada uno de nosotros también. Así que yo les aliento, no sé la situación que están pasando ustedes, pero Dios está presente, Dios está ahí y Él tiene control de la vida y de cada situación que ustedes pasan y que nosotros pasamos. Amén. Vamos a orar, ¿cierto? Porque ya nos quedan un par de minutitos. Ya. Vamos a saludar, ¿cierto?, al hermano Aníbal Delgado. Y saludos al hermano que está cantando. El hermano que está cantando es un hermano de la Iglesia Bautista que está ayudando, está haciendo como primer diácono, ¿cierto?, de su iglesia, apoyando mucho al pastor. ¿Sí, hermano Leonardo? O sea, bueno, yo soy pastor. Es pastor, hermano Leonardo. Sí. Amén, pues tiene, ¿cierto? Y el hermano Leonardo Álvarez, para ustedes que me han preguntado por el WhatsApp, ¿cierto? Y para el hermano también que le está mandando saludos. Hermano Leonardo, ¿quiere despedirnos usted y orar, ¿cierto?, por Manuel Fuentealba, Claudia Álvarez, por lo que les dije antes, y el hermano Aníbal Delgado, por el hermano del Fondo del Carmen, dice que nos están escuchando. Sí. Bueno, antes de orar, yo quisiera aprovechar la oportunidad de hablar a propósito de comunicación que hablábamos hace un rato atrás. Parte de mi ministerio pastoral tiene que ver con comunicar a través de la música. Y entonces yo quiero invitar a todos nuestros oyentes a que estamos en una etapa justamente de promoción de toda la música que hemos grabado hasta el momento. Así que yo quisiera invitarlos a que revisen mi página web en leonardoalvarez.cl y el fanpage también de Leonardo Álvarez. Y a través de ese medio también podemos estar comunicados para
un poco comunicar un poco más acerca de lo que estamos haciendo y cómo se puede usar esta música en las iglesias o las letras, que es lo que más nos interesa promover, ¿no? Estos contenidos. Así que agradecido de estar acá nuevamente y les invito a que podamos estar relacionados a través de las redes sociales también. ¿Oramos entonces? Amén. Te damos gracias, buen Dios, por la presencia de tu Hijo con nosotros, de Jesucristo con nosotros. Gracias, Señor, por comunicarte a nosotros de una manera tan concreta, tan real, tan humana. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte en la vida diaria, Señor, en la relación con las personas, en nuestro encuentro con nuestro entorno. Gracias por la forma en que nos hablas a través de lo creado. Gracias por la forma en que te comunicas a nosotros a través de las crisis, de las enfermedades. Gracias, Señor, por las personas que nos escuchan y que están pasando alguna crisis. Yo te pido por sobre todas las cosas que ellos puedan discernir de manera correcta el por qué están viviendo lo que están viviendo, de tal manera que puedan aprender, reaprender, reencantarse con la vida. Señor, tú nos enseñas cada día a ver el mundo y la vida de maneras tan especiales. Por eso te ruego, Señor, por sobre todas las cosas, que nos permitas aprender a discernir mejor la vida, Amén, a Cristo sí, en cada Señor. situación, a Cristo en cada experiencia. Gracias por estas peticiones que han sido presentadas. Sí, Señor. Las entregamos a ti, Padre, y pedimos En tu que nombre, Jesús. consueles, que fortalezcas, que sostengas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Y ya despidiéndonos, ¿cierto? ¿Alcanzamos a escuchar otra canción? ¿Sí? ¿Con guitarra? Con guitarra. Muy ¿sí? bien. Voy a... Y ahí ya termina, perdón. Y ahí ya nosotros ya nos vamos del programa, así que muchas gracias por estar con nosotros. Como un pájaro herido, lejos de su nido, la tierra dejó su cantar. Esos bosques eternos, pulmones del tiempo, dejaron de respirar. Ideales perdidos, nos quedó el sinsentido, la vida cansada de andar. Ahora reinan las ideologías, sobran las mentiras vendiendo la paz. Por eso, ten presente lo pasado, que el futuro no tiene lugar, si no hay tiempo ni amor para dar. Ten presente lo pasado, que el futuro no tiene lugar, si no hay tiempo ni Dios para amar. Dictadores, profetas, mesías, trafican con la libertad. Poderosos cultivan engendros atómicos sin preguntar. La verdad se ha escondido en cajones secretos de espaldas a la humanidad. La justicia no tiene remedio si manda el dinero y el pobre no está. Ten presente lo pasado, que el futuro no tiene lugar, si no hay tiempo ni amor para dar. Ten presente lo pasado, que el futuro no tiene lugar, si no hay tiempo ni Dios para amar. Ten presente, ten presente. Amén. Que Dios les bendiga. Terminamos el programa muy contentos, siempre con falta de tiempo, ¿cierto? Pasa volando a la hora, así que, hermano Leonardo, que el Señor le bendiga. Muchas gracias por acompañarme hoy día, ¿cierto? Bueno, que Dios les bendiga a todos. Y un saludo a cada uno de los hermanos que escucharon el programa. Que el Señor les siga bendiciendo esta semana. Amén.
Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido.